a tratar con distintos antibióticos. Los antibióticos atacan de modo específico a cada bacteria, entonces tenemos que conocer la estructura de las bacterias para saber dónde va a actuar el antibiótico. Vamos a ir dando primero la estructura, después el metabolismo, y eso nos va a servir de base para cuando demos antibióticos conocer los sitios de ataque. Otro ángulo que también tiene que conocer el farmacéutico es la bioseguridad. Ustedes saben, en la Argentina la única ley que hay es la Ley Nacional 23.798. Esta ley se sacó con motivo de la aparición de los virus del SIDA. Cuando aparecen los virus del SIDA, se saca una ley debido a que había una serie de infecciones en laboratorio para proteger al personal de laboratorios y de centros de salud de las infecciones. Luego, esa ley se amplió para todos los laboratorios y para todos los microorganismos. Ustedes de ello tienen que conocer la ley, la transparencia número 1 y número 2, que son las que tenemos en este momento en pantalla, donde se explica para qué está la ley y las características de prevención que debe tener toda persona que trabaja en el área afectado a la salud. Entonces, en el punto 1, van a ver cómo ustedes se deben proteger dentro del laboratorio. Las primeras 4 transparencias tratan sobre eso. Hoy en día, esto está ampliado por la ley debido al COVID, a la presencia de COVID. Entonces, acuérdense que en el laboratorio, en todo laboratorio, deben trabajar con absolutamente todas las medidas de seguridad. Las chicas en la primera clase le van a explicar todas las medidas que deben aplicar para trabajar en un laboratorio. Por ejemplo, en un laboratorio se tiene que llevar un guardapolvo limpio y tienen que llevar una bolsa para que cuando salen del laboratorio, ese guardapolvo lo ponen allí y lo lavan en su casa en forma independiente del resto de las ropas. Ya le van a decir cómo. Todo aquel que use pelo largo debe ir con el pelo recogido, en lo posible, atado. No exigimos cofia, pero deberían tener cofias. No las exigimos porque la facultad realmente, ustedes saben, presupuestariamente no está en condiciones de comprarlo, pero dentro del laboratorio tendrían que trabajar con cofia, barbijos y guantes. Van a tener los barbijos, la facultad tienen, y van a tener alcohol en gel. Por las restricciones actuales, hay que tener una distancia de 1 metro entre las personas que trabajan dentro de un laboratorio. Y cada una tiene que tener material de uso exclusivo, de forma de evitar que se transmita el virus en el laboratorio. El barbijo tiene que ser un barbijo aprobado, tiene que cubrir absolutamente todo el rostro. Eso que vemos que andan con la nariz afuera del barbijo es realmente lo mismo que si no lo tuvieran. O sea, el barbijo tiene que estar colocado absolutamente sobre el rostro. Estas indicaciones se han sumado a las que están contempladas en la ley. Acá en la ley también están contemplados todo el manejo del material de laboratorio.
la esterilización, que algo vamos a hablar posteriormente y que las chicas lo van a ampliar en laboratorio. El material, cómo se va a trabajar con el material, el funcionamiento de las autoclaves. Y hay algo que lamento decírselo, pero es una realidad de la universidad en su conjunto. Los laboratorios son una verdadera aberración. Realmente no se ajustan a ninguna ley vigente. Los laboratorios, ustedes saben, están reglamentados por normas IRAN en la Argentina. Y los laboratorios de nuestra facultad no se ajustan prácticamente a nada. Pero es la realidad que vivimos en el país en cuanto a la educación. Hay instalaciones que la hacen arquitectos que desconocen absolutamente todos los conceptos de microbiología. Entonces vas a ver una serie de riesgos que las chicas les van a ir comentando, Marta y Liliana y todas las ayudantes, constantemente para que ustedes tomen la precaución de cuidarse. El lavado de manos debe ser completo. El lavado de manos incluye todo el antebrazo, la mano, los dedos, principalmente las uñas y entre dedos. Les comento, ningún tipo de alhaja ni joya debe utilizarse en el laboratorio, ni un anillo, ni una pulsera, nada. Lamentablemente o no, hay una realidad que la gente los usa, pero si lo pueden evitar, es una probabilidad cuando ustedes se lavan las manos abajo de los anillos, eventualmente puede quedar una parte sin lavar que puede producir contaminación. Entonces se sacan las joyas, se produce un lavado completo de manos y antebrazos, las uñas se limpian con un cepillito. Siempre hay que lavarse con jabón, con un jabón específico. Y enjuagar, después que se enjuagan, pueden pasarse alcohol en gel sobre las mismas para asegurar la higiene. Cuando ustedes tengan que especificar estas transparencias, las rindan en el examen, van a tener que estudiar las primeras 4, a ver un poquito, son 4. Las primeras 4 transparencias y después de la 12 a las 16, donde habla del laboratorio en general. Esto está más bien referido a toda la parte de la persona y de la 12 a la 16 está referido al laboratorio. Acá hay una serie de cuestiones que también van a tener que tener mucha precaución. Los barbijos, una vez utilizados, deben ser descartados. O sea, tienen que tener la precaución de tener un barbijo para reemplazar el que usaron en el laboratorio. Una vez que salen del laboratorio, si van a ir a un espacio donde tienen que circular con barbijo, va a tener que ser con un barbijo nuevo. Ustedes saben que para descartarlo lo tienen que sacar tocando de los extremos y descartarlo en un lugar específico que después va a ser esterilizado. Los barbijos reutilizables, como los del CONICET, no son recomendables para usar en un laboratorio. Son más útiles los barbijos que pueden luego ser descartados. Hay que tener una precaución especial en todas aquellas personas que tengan algún problema de inmunidad, ya sea embarazadas, el que tenga una lastimadura, una herida. En esos casos, ustedes pueden pedirle a las chicas, informarle si alguien está embarazada,
si alguien tiene alguna enfermedad, una enfermedad inmunológica, y las chicas les van a explicar qué precauciones adicionales van a tener. En cuanto a la esterilización y desinfección, vamos a manejar una serie de conceptos, vamos a empezar con esto, con este tema, y luego vamos a continuar con otros temas referidos al laboratorio. Ustedes saben que podemos hablar de productos que son desinfectantes, que son productos que se utilizan para esterilizar un medio, o también podemos hablar de productos que se utilizan para sanitizar un determinado ambiente o para producir un tratamiento sobre la piel. Dentro, la diferencia que hay entre ellos es que los productos que se usan sobre la piel, como por ejemplo algunos productos como el alcohol, acuérdense que son más efectivos en concentraciones cercanas al 60%. Los alcoholes en gel o los alcoholes diluidos al 60% tienen una acción oxidante mucho más fuerte sobre los microorganismos. También se pueden utilizar algunos productos como los antibióticos en casos de enfermedades, ya vamos a hablar posteriormente, para tratamiento en el organismo o incluso lesiones que se puedan producir eventualmente en la piel. Muchas de las cremas que se colocan sobre heridas de la piel contienen antibióticos. Ahora, cuando no hablamos del uso de estos productos sobre la piel, vamos a hablar de los productos que se usan sobre la mesada. Para esterilizar mesadas, laboratorios y baños, siempre hablamos de esterilización cuando la superficie a trabajar es chica. Y cuando la superficie es grande, hablamos de sanitización. Se sanitiza un arroyo, se sanitiza un baño, donde se usan productos específicos para ella. Productos que, aunque producen una desinfección como acción, nunca lo van a usar sobre una mesada. Los productos derivados de la creosota, como la creolina, por ejemplo, que se puede utilizar en limpieza en determinados ambientes, o otros productos químicos que se suelen utilizar para erradicar determinados microorganismos de medios grandes, nunca se van a usar para desinfectar una mesada de laboratorio o el equipamiento. Esto, las mesadas se desinfectan. ¿Y cómo se desinfectan? Usando productos como la lavandina diluida. Pueden usar lavandina diluida a 20 partes por millón o concentraciones más bajas. Normalmente se limpia la superficie como ser una mesada. Ustedes están acostumbrados a mesadas como las de la facultad, como las que tienen los laboratorios, normalmente con azulejos, o mesadas con superficies plásticas que tienen la mayoría de los laboratorios de microbiología, las cuales no son las más adecuadas. Normalmente las mesadas de laboratorio tienen una superficie compacta, tipo vidriada, pueden ser de cerámicas específicas o productos específicos plastificados
que toleran la acción de la lavandina sobre ellas a diluciones bajas. De esta forma se produce una esterilización de la superficie. También se pueden usar soluciones de alcohol o desinfectantes específicos para mesada. En cuanto a la esterilización o desinfección del material de laboratorio, ustedes van a utilizar dos tipos de elementos. Una autoclave, que para resumir, para hacerle fácil y que ustedes entiendan, es como una olla a presión, trabaja a presión y con calor, y con el vapor alrededor de los 120 grados, por 15 minutos, produce la muerte de absolutamente todos los microorganismos que estén presentes. Entonces el material de vidrio se envuelve, se coloca dentro del autoclave y se esteriliza. Todos los medios de cultivo se van a esterilizar de esa forma. Ahora, hay material como las cajas de Petri, algunas pipetas que si la pusieran dentro del autoclave probablemente tomarían humedad en el interior, lo cual no nos interesa. Entonces se van a esterilizar a 200 grados en estufa de esterilización. En general, este tema está tratado en forma completa en este conjunto de transparencia. Acá ustedes tienen la esterilización por vapor, que es lo que yo les hablé. Esterilización por calor en seco son las estufas que le dije. Esterilización por inmersión en productos químicos prácticamente no lo vamos a usar. Ustedes puede ser que se usa glutaldehído al 2%. Puede que lo utilicen en farmacia en algunos, para algún tipo de esterilización, de equipamiento, pero en microbiología en nuestro laboratorio no lo vamos a ver. Y cuando ustedes ven este tema, descontaminación por superficie mediante liberación de cloro, es normalmente con soluciones de hipoclorito que van del 1 al 20%. Cuando ustedes están en la casa de ustedes o tienen una pileta de natación o van a un club y el club tiene una pileta de natación, ustedes van a ver que se clorinan las aguas, o sea que se le agrega cloro al agua. Y un concepto importante a tener en cuenta es que la acción del cloro es una acción de oxidación y destrucción de toda la materia orgánica, o sea que no actúa solamente con los microorganismos, sino que actúa sobre toda la materia orgánica que hay en el agua, en el caso de la pileta. Si ustedes van a desinfectar una mesada y la mesada está sucia, esa suciedad es materia orgánica y la lavandina que van a usar para esterilizar la mesada va a tener el problema que va a atacar tanto a la materia orgánica como a los microorganismos, por lo tanto pierde efectividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es limpiar la mesada primero y después pasar la solución de lavandina y esperar entre 10, 15, 20, 30 minutos. El óptimo es esperar 30 minutos para que esa lavandina actúe sobre los microorganismos que están presentes. Las preparaciones con hipoclorito tienen un problema. Acuérdense que la lavandina no solamente actúa sobre la mesada, sino también va a actuar sobre la piel. Por lo tanto, cuando se usan soluciones de lavandina, hay que tener los elementos mínimos indispensables, por ejemplo, rociadores, para rociar la mesada. Y después, antes de empezar a trabajar, 30 minutos, 20 minutos, se le pasa un trapo con agua, siempre usando guantes, para higienizar y eliminar el residual de cloro y que no actúe sobre la piel de ustedes.
En cuanto vamos ahora a cambiar la transparencia, espérenme un segundo porque tengo que conseguir. Tengo que conseguir que me pase las transparencias. Hola, ¿me siguen? Sí, profe, se lo escucho, pero todavía no se ve nada. ¿No se ven las Sí, profe, transparencias? pero no se ve nada todavía. Está cargando. A ver, un segundo. Ah, me dice que Cisco Weber no responde. ¿Ven la transparencia o no lo ven? No todavía, profe. A ver un poco. No sé qué pasó. No está respondiendo el programa. Me dice que Cisco Weber no puede, no responde. Dios. ¿Siguen sin ver las transparencias? Sí, seguimos sin ver, profe. No sé qué está pasando. Es un programa, un problema con el programa. Le voy a llamar a los chicos del módulo a ver si me lo pueden solucionar. Profe, ¿puede probar apagando su cámara? Capaz le da espacio em, a que transmita. Sí, es que acá me ha bloqueado todo. Profe, no sé si sabe, pero está muteado. Le aviso por las dudas.
Hola. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se lo escucha, profe. Bueno, vamos a ver si podemos compartir. No sé si es un problema. Ahora sí, profe. Sí. Ahora se ve, profesor. Sí. Bueno, el laboratorio microbiológico, vamos a hablar ahora del laboratorio en sí. Yo de entrada les había comentado que los laboratorios de la universidad tienen detalles constructivos que no son los óptimos. Un laboratorio de microbiología no puede tener ventanas que se abran, no puede tener circulación de aire, debe estar aislado. El material que se utiliza, los pisos, tienen que ser pisos totalmente parejos, o sea, no pueden tener pisos alisados sin ningún tipo de rajaduras ni quebraduras. Los desagües tienen que tener el tipo sifón para evitar la entrada de insectos, o sea que hay una serie de normas que en los laboratorios nuestros no se cumplen. El material de desecho debe salir del laboratorio e ir directamente a una sala de esterilización. Acá ustedes van a ver que se junta y se esteriliza posteriormente. La recepción de las muestras tiene que estar fuera del laboratorio para evitar que haya una contaminación con ese material del material que ustedes están trabajando. Entonces, en general, todas las características que debe reunir un laboratorio lo van a tener ustedes en las normas IRA. ¿Ven la transparencia sobre identificación y conservación de microorganismos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos al tema ahora de identificación y conservación de microorganismos. Los microorganismos, ustedes lo van a tener que aislar normalmente del medio ambiente, de determinados alimentos, de personas que tienen una determinada enfermedad o microorganismos que se utilicen para elaborar, hacer alimentos. Por ejemplo, una cerveza, ustedes saben, es una fermentación con levadura. Un vino, una fermentación con levadura. El pan también. Hay quesos que son fermentados con hongos y quesos que son fermentados con bacterias. O sea, hay muchos alimentos que se elaboran con microorganismos. También hay cada vez más diversidad de los microorganismos. Cuando la microbiología empieza a los albores del siglo pasado, 1900, se empiezan a producir aislamiento primero de hongo y después de bacteria, se clasificaban en género y especie. Entonces se hablaba de la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, de la Escherichia coli, que es una bacteria, se hablaba del Clostridium botulino, que es otra bacteria, la primera es aeróbica, esta es anaeróbica, se hablaba del Penicillium roqueforti, que es un hongo que se utiliza para elaborar el queso roqueforti. O sea, se hablaba de un microorganismo y el nombre y el apellido de la especie y el género. ¿Qué pasó? Descubrieron que había una inmensidad de bacterias que eran Escherichia coli, pero tenían alguna variabilidad genética. Eso se los va a explicar Marta en tecnología, en taxonomía. Entonces, en función de estas variabilidades genéticas, definieron el concepto de cepa. Entonces, hoy hay miles de Escherichia coli
que tienen un número de cepa específico. En la medida que se fue avanzando la genética, se fueron descubriendo cada vez más cepas de una determinada bacteria. Entonces hoy, cuando ustedes hablan de Escherichia coli, no hablan de una bacteria, sino que tiene que ir el nombre acompañado por la cepa. Cepa número tanto. Cada cepario toma una denominación específica para su cepa. Y los ceparios son aquellos institutos que tienen una colección de las cepas de los microorganismos, cuanto más completa, mejor. Hay un cepario en Estados Unidos que es ATCC, American Tick Culture Collection, y uno que es NRLL, que es inglés. Estos dos ceparios, más el Instituto Pasteur en Francia, tienen una gran colección de cepas de cada uno de los microorganismos, sabiendo qué características tienen. Por ejemplo, una cepa puede infectar más al hombre o puede producir una patología y otra cepa puede producir otra patología. Cuando veamos en enfermedades transmitidas por alimentos, la Escherichia coli, vamos a ver que están agrupadas según la patología que producen. Entonces van a ver que algunas producen intoxicaciones porque producen toxinas que van a ser las que nos van a enfermar, y otras atacan el epitelio intestinal produciendo irritaciones que normalmente aceleran el tráfico intestinal y producen las colitis que ustedes conocen. Otras van a ver que son invasivas, o sea, invaden el epitelio intestinal e incluso pueden producir sangrado. De acuerdo a ello, se van a agregar en distintos grupos. Ya vamos a hablar posteriormente. Lo que les quiero decir acá es que hay una diversidad de microorganismos tan grande, y estamos hablando solo de hongos y bacterias. A esto hay que agregarle todos los virus, hay que agregarle todos los priones, que ya van a ver con Marta que son, y hay que agregarle los parásitos. Entonces, solamente estos institutos que se especializan en esto son capaces de tener las colecciones necesarias para cuando un investigador, ya sea en la parte de enfermedades, quiera una bacteria para estudiar, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos que producen esas bacterias y a los antibióticos o los métodos de ataque de un antibiótico a esa bacteria, se pide una cepa y ese cepario que se los cobra le envía la cepa para que ustedes estudien. Esa cepa, cuando ustedes la tienen en el laboratorio, ya sea por replicación, por conservación en tierra, como el modelo de Sordelli, se hace principalmente con aquellas bacterias que porulen, por conservación con liofilización, se utiliza principalmente para bacterias, el método de Sordelli se puede usar para algunos hongos también, ustedes las pueden guardar en el laboratorio. El método de repique consiste en tener un tubo con un medio de cultivo donde se desarrolló la bacteria y con una ansa, que lo van a ver con las chicas, se pasa de un tubo al otro, se incuba el tubo en una estufa y cuando el microorganismo se reproduce se lo guarda en heladera. Dura un plazo de tiempo limitado, como ser una semana, 10 días, y después tienen que volver a replicarlo en otro tubo y volver a conservarlo en la heladera. Esta es una tarea muy agotadora, pueden hacerlo en tubo o en caja de Petri, ya van a ver con las chicas, van a hacer un práctico de esto. Entonces lo que se desarrolló son métodos de conservación como la liofilización. La liofilización es una conservación donde ustedes
depositan los microorganismos en una solución coloidal y esa solución coloidal estéril se congela a 70 grados y se produce una sublimación del agua que está presente en la solución coloidal. Ustedes se acuerdan que de la evaporación, ¿qué era la evaporación? Pasar de líquido a vapor. La sublimación es cuando se pasa de sólido a vapor, sin pasar por la fase líquida. O sea, para ello van a utilizar liofilizadores que trabajan a menos de 10 milímetros de mercurio de vacío y logran que el agua pase de la solución coloidal congelada a 70 grados a fuera del recipiente a una temperatura ambiente. Eso se logra por un proceso de vacío. En la facultad lamentablemente no hay liofilizadores, o sea, lo que pueden hacerlo, googlearlo por internet, las chicas les van a mostrar también, pero no hay, nosotros supimos tener, yo trabajé con liofilizadores, pero lamentablemente los 2 liofilizadores que había en la facultad se rompieron, no se reemplazaron. Esto trabaja con unas mangueras de goma, que las mangueras se deterioraron con el tiempo y nunca hubo el dinero necesario para reemplazar. Creo que están los liofilizadores deteriorados, creo que están en el campus. El otro concepto importante es que cómo ustedes identifican los microorganismos. Ustedes aislaron un microorganismo que produce una enfermedad. ¿Cómo lo van a aislar? Lo van a aislar, por ejemplo, de un esputo, de una materia fecal, de una orina, o de algún acceso, o por un hisopado en garganta. Aíslan el microorganismo y logran aislar un microorganismo. ¿Cómo se van a dar cuenta que ese microorganismo es el que está produciendo la patología? Porque va a ser el preponderante en el líquido de extracción o en el hisopo. Lo van a sembrar en un medio de cultivo, lo van a aislar utilizando medios de cultivo específicos y repicando, y luego lo van a tener que identificar. Eso lo van a ver con Marta a todas las reacciones de identificación y yo les voy a ir explicando, en la medida que vamos avanzando en microbiología, qué conceptos se tienen en cuenta para identificar un microorganismo que aislaron de una determinada enfermedad. Por ejemplo, van a utilizar la identificación por fermentación de azúcar. Van a encontrar que hay algunos microorganismos que fermentan la lactosa, otros fermentan la glucosa, otros fermentan la maltosa. Entonces, en función de qué azúcar fermenta, ustedes descartan todos aquellos que no lo fermentan. Por identificación con coloraciones, con tinciones, ustedes van a poder identificar los gram positivos, gram negativos o ácido alcohol resistente que vamos a ver cuando hablemos de estructura. En función de si necesitan oxígeno o no para reproducirse, vamos a identificar los aeróbicos y los anaeróbicos, los microaerofílicos y los aerobios, los aerotolerantes. También va a haber reacciones bioquímicas de coloración. Todo esto nos va a llevar a tener una idea. Hay un manual que se llama el manual de Bergey, que ustedes pueden ver todas estas reacciones de identificación. Hoy la identificación final la da la genética, estudiando el ADN del microorganismo y las características del mismo tienen la identificación no solo del microorganismo, sino también de la cepa del microorganismo en cuestión. Entonces,
Entonces, es muy importante para algunas cuestiones identificar el microorganismo hasta el nivel de cepa. Vamos, ustedes han visto lo que ha pasado con la identificación del virus que está produciendo COVID. O sea, hay una variabilidad del virus muy grande, del mismo tipo, pero se tuvo que llegar a un estudio del ADN para identificar con seguridad cuál era el microorganismo que producía la patogenia. Esto lo van a ver con Marta cuando vean virus. Bueno, antes que empezar con pared celular, vamos a empezar. ¿Ustedes están viendo la transparencia? Sí. Hola. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, ustedes van a tener acá una serie de clasificaciones. Ustedes ven que dicen riquecias, clamidia y molicutes o micoplasma. Estos microorganismos y las bacterias son los microorganismos que constituyen el género de los procariotas. ¿Ustedes vieron esto o no? ¿Vieron en biología la clasificación esta? ¿Ustedes escucharon? ¿Les hablaron de riquecias, clamidias y micoplasmas en biología? No recuerdo, profe. Bueno, perfecto. Bien. Vamos a verlo entonces completo. Vamos a ir haciendo una comparación. Lo primero que se identificaron fueron las bacterias. ¿Mm? Las bacterias tienen una diversidad biológica muy grande y una diferencia de tamaño también importante. Luego se identificaron que había microorganismos de tamaño similar a las bacterias, pero que no tenían pared. ¿Estamos? Estos microorganismos son los micoplasmas. Con el avance de la genética, se identificaron bacterias que en principio se creyó que eran virus o microorganismos similares como la clamidia y la rickettsia, y después se descubrió que eran bacterias menos evolucionadas, eran procariotas menos evolucionados que las bacterias. Vamos a hacer un estudio comparativo entre las tres con las bacterias. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es que las bacterias tienen pared celular, membrana celular, tienen un ADN completo, a diferencia de los eucariotas, no está separado del citoplasma, o sea, está liberado en el citoplasma, tienen muy pocas organismos. La diferencia principal con los micoplasmas es que los micoplasmas no tienen pared. ¿Estamos? Los micoplasmas tienen una membrana. ¿Qué ocurre? Si un microorganismo no tiene pared, puede sufrir una lisis por la tensión del citoplasma, del líquido citoplasmático. Para que esto no ocurra, el único microorganismo que tiene derivados del esterol en la membrana, como los eucariotas, van a ser los micoplasmas. El ergosterol que está presente forma como una cuña que se mete en la estructura de las membranas. Acuérdense cómo eran las membranas de los microorganismos, de los eucariotas y de los procariotas, son muy similares. Acuérdense que hay una parte que son fosfolípidos y hay una parte hidrofílica hacia afuera y hacia adentro, y en el centro una parte hidrofóbica. Entre las estructuras hidrofílicas se colocan como verdaderas cuñas estos esteroles
y le dan mucho mayor consistencia a la membrana, de forma que esta membrana pueda tolerar la presión del citoplasma. Por lo tanto, si ustedes me hablan de yo les pregunto la diferencia entre micoplasma y bacteria, ustedes me van a decir que los micoplasmas son más chicos que las bacterias, que tienen esporos móviles, que no tienen pared celular y que tienen presencia de ergosteroles para acomplejar la membrana. Estas diferencias hacen que, a pesar de ello, el micoplasma, que es más chico que la mayoría de las bacterias, también sea más sensible al medio ambiente, o sea, la membrana lógicamente está expuesto y este tipo de microorganismo ante los productos químicos es mucho más sensible que una bacteria. Producen algunas patologías importantes, sobre todo infecciones pulmonares, y crecen en medios con glucosa, principalmente. Lo pueden también utilizar con medios con azul de metileno. La otra característica que tienen es que actúan a través también en muchas de las enfermedades reumáticas, por actuar a nivel de las articulaciones. También otra patología donde se van a encontrar micoplasmas es en algunas vaginitis. O sea que es un microorganismo que produce muchas enfermedades. Hay una variabilidad grande en cuanto a las cepas presentes. Hay muchas cepas de este tipo de microorganismos. Lo van a ver con Marta en taxonomía, toda la clasificación en taxonomía. En cuanto a las otras características de similitudes con las bacterias, que ahora estuvimos diciendo diferencia, es que el micoplasma, igual que las bacterias, produce su propio ATP. ¿Qué es el ATP? Ustedes se acuerdan que son las moléculas en las cuales los microorganismos almacenan energía, que luego la usan en otros procesos de biosíntesis. Si genera su propia energía, entonces el microorganismo, igual que las bacterias, es capaz de vivir independiente, no necesita un huésped para desarrollarse, puede desarrollarse en un medio aislado. Cuando hablamos de clamidia y rickettsia, vamos a hablar de procariotas que son parásitas obligatorias, o sea, no se pueden desarrollar fuera de un huésped. Absolutamente no las pueden aislar como si a los micoplasmas y a las bacterias. Otra característica que tienen los micoplasmas es que ustedes no van a hacer una tinción de Gram. ¿Por qué no van a hacer una tinción de Gram? Porque no tienen pared. O sea, no se van a comer. Ya les había dicho, producen esporos móviles. Y otra cosa, otro concepto a tener en cuenta es que hay muy pocos micoplasmas de interés a nivel industrial, o sea, para desarrollar alimentos, para desarrollar vacunas, etc. Principalmente, o son cepas inocuas que no atacan al ser humano, o cepas que producen las enfermedades ya mencionadas. En cuanto a las clamidias y los micoplasmas, son mucho más chicos que las bacterias. Las clamidias son un poco más grandes que las rickettsia. Y la característica fundamental de estos dos géneros es que tienen que vivir siempre en parasitosis, o sea, necesitan obligatoriamente un huésped. Si yo les pregunto,
¿por qué necesitan un huésped las riquecias y las clamidias? La respuesta a ustedes tiene que ser porque no producen su propia energía, o sea, no producen ATP. Al no producir ATP, estos microorganismos no pueden reproducirse en forma aislada. Siempre tienen que estar dentro de un huésped. La otra característica es que tienen pared celular que el micoplasma no tenía, o sea que a similitud de la bacteria van a tener pared celular y pueden ser coloreadas. Vamos para identificación. Hay una diversidad también de grupos taxonómicos y se la ha detectado en infinidad de enfermedades. En la Primera Guerra Mundial, acuérdense ustedes, los soldados peleaban en trincheras donde había muchísimos roedores, había una contaminación muy grande y empezaron a aparecer casos de infecciones pulmonares que producían una gran cantidad de muertes. Estas infecciones, muchas de ellas eran producidas por riquecias. Cuando las estudiaron, descubrieron que eran las mismas que producían una infección con un alto grado de muerte en los Estados Unidos en las montañas rocallosas. Entonces se las identificó como infecciones pulmonares y en la medida que fueron avanzando los tratamientos con antibióticos de amplio espectro, se las pudo eliminar. Se las puede combatir. Entonces, estos microorganismos no pueden ser aislados, tienen pared, tienen ADN, tienen ARN, pero no producen su energía, no producen ATP. ¿Vamos? La otra característica importante a tener en cuenta es que el tamaño es muy pequeño, son inmóviles, no esporulados, o sea que no producen esporos. Ya vamos a ver qué son los esporos. Las características de las dos es que son cocobacilos, o sea, son como pequeños globos pero estirados en sus extremos, y dan coloración rosada cuando se la somete a la coloración de grano. Infecciones pulmonares, muchas de ellas transmitidas por rata, como habíamos hablado en el caso de la riquecia, y las clamidias, que se tratan con penicilina sobre todo. Las clamidias producen muchas infecciones del aparato urinario. Ustedes van a ver cuando se hacen análisis que le dicen clamidia negativa o positiva. Algunas son flora normal, otras producen infecciones. Bueno, si les hago una pregunta, solamente conceptual, ¿ustedes saben qué característica tiene la penicilina? O sea, el antibiótico más conocido de todos, una amoxicilina, cualquier penicilina. ¿Sobre qué parte del microorganismo actúa? ¿Saben o no saben? ¿Alguno que se acuerde? Vale. Sobre la pared. Muy bien, sobre la pared celular. Entonces le hago una pregunta que solemos hacer, más bien conceptual, es la siguiente. ¿Yo puedo tratar los micoplasmas con penicilina? No, si no tienen pared. Lógico, No, porque no tienen pared. Porque no tienen pared. Bueno, ese es un concepto importante, saber que nunca los micoplasmas se tratan con penicilina. Tampoco los hongos. ¿Por qué? Porque la pared de los hongos es diferente que la pared de las bacterias, igual que las levaduras. O sea, la penicilina no se usa en este tipo de microorganismos.
van a tener que usar aminoglucósidos u otros microorganismos que actúen no a nivel de pared, sino en otra parte de la estructura bacteriana, inhibiendo el crecimiento. Pero el dato importante es que no se usa nunca contra el micoplasma una penicilina. En el caso de las clamidias sí, y las riquecias normalmente hay una gran cantidad de antibióticos de amplio espectro. Los primeros que se utilizaron, esta transparencia ya tiene su tiempo, es el cloranfenicol y la tetraciclina. Son dos antibióticos de los que se utilizan. Bueno, vamos a empezar con pared celular. Para empezar con pared celular, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un gran positivo y un gran negativo? Una pared gran positiva y una gran negativa. ¿Puede ser que eran tipos de tinciones, profe? Es por el tipo de tinción. Muy bien. ¿Por qué se produce una diferencia? Ustedes tienen 3 tipos de coloraciones para identificación de los procariotas. Van a tener gran positivo, gran negativo y ácido alcohol resistente. Vamos a tomar las 2 primeras, después vamos a explicar la siguiente. La estructura de las bacterias, vamos a empezar mostrando las características. Ustedes acá tienen una bacteria, ustedes ven la transparencia. Sí, profe, se ve. Van a ver que una dice gran positiva y la otra dice gran negativa. Van a ver que la que dice gran positiva tiene un espacio que se llama peptidoglicano, que es amplio. Después van a tener una separación, que es el espacio entre la membrana que se ve en azul y el peptidoglicano que se ve en marrón. Entonces, para definirla, en principio, después vamos a ir profundizando, la pared gran positiva tiene un peptidoglicano amplio. Ya vamos a ver por qué es eso así. Un espacio entre la pared y la membrana y luego la membrana. Mientras que en la gran negativa, ustedes van a ver que hay 2 membranas. Una membrana exterior, una membrana interior, un peptidoglicano muy finito y unos espacios entre la membrana exterior y el peptidoglicano y la membrana interior que son mucho más amplios que en la gran positiva. Entonces, vamos a ir profundizando. Cuando vemos acá en esta transparencia, ustedes van a ver la estructura del peptidoglicano que está acomplejada por algo que se llama ácido lipoteicoico, el cual va a usarse como un elemento de unión de las distintas células del peptidoglicano, y después abajo tienen la membrana citoplasmática con el espacio hidrofílico hacia afuera, en los 2 lados, hidrofóbico en el interior. Y van a ver en color verde, dentro de las membranas, unas células